historia de la Iglesia Católica en Cuba es extraordinariamente compleja. Eso que llamamos la República mediatizada entre 1902 y 1958 no es una sola república. Hay por lo menos dos repúblicas. Es un cambio sustancial en la República de Cuba, cambio político, educacional. La Iglesia Católica en Cuba no se rige su evolución ni por las características del siglo XIX latinoamericano, ni por las características del siglo XIX europeo. Cuba, en este aspecto, en el aspecto religioso, y particularmente en el católico, es una excepción en esta regla. Primero quiero remontarme un poco al siglo XIX para explicar la situación de 1899, cuando se inicia la intervención, el 1 de enero de 1899, se inicia la intervención norteamericana en Cuba. En el caso de la Iglesia hay que tener en cuenta varios aspectos. Primero, la Iglesia Católica en Cuba está bajo el real patronato de los reyes de España. Lo que realmente hay que tener en cuenta es la situación que se empieza a desarrollar a partir de 1848. Habría que recalcar que en esos años se crean comisiones papales que van a las iglesias latinoamericanas y surge con reconocimiento del Vaticano, es decir, del Papa, surgen las iglesias latinoamericanas. La Iglesia de Cuba no está incluida, porque la Iglesia de Cuba es una iglesia que pertenece a la Iglesia española. En segundo lugar, hay una serie de acuerdos, fundamentalmente el Concordato de 1851, en el cual Papa y Rey, o Reina en este caso, acuerdan un conjunto de normas que unen indisolublemente la Iglesia y el Estado. En el caso Cuba había habido una secularización en el cual también la educación debe ser fiscalizada por la Iglesia. Ese clero no había tenido una actitud, sobre todo en la Segunda Guerra, el clero había habido una política de parte de la corona española de no admitir en el seminario sino a hijos de españoles o españoles, etcétera, por el temor de los sacerdotes cubanos que querían la independencia. Los que pudieron entrar y mantuvieron aquellas ideas a favor de la independencia de Cuba, lo tuvieron que esconder mucho respecto de sus superiores mayores, porque el ambiente en general del clero, diríamos, de más alta representatividad en la iglesia cubana en aquel momento, era un clero español. En esa época fue muy fuerte, empezando porque la iglesia todavía entendía que la monarquía era el mejor sistema de gobierno. Y todo esto trajo pues una iglesia que quedó mal al principio de la República, quedó muy dañada, maltrecha, ¿no? Primero por sus templos todos ocupados por las tropas españolas para cuarteles en toda Cuba, dañados todos, destruidos. Algunos templos fueron quemados por las tropas independentistas. ¿Qué pasaba con esto? Bueno, que desgraciadamente sí, la tropa española a veces tenía la autorización, para si hacía falta ocupar la iglesia y que la iglesia se convirtiera en un bastión. Las tropas insurrectas no es que tuvieran, por ejemplo, un odio contra la iglesia o que arremetieran contra la iglesia como un proyecto de ellos. Muchos de ellos eran católicos, al menos tenían fe. Pensemos en un Antonio Maceo, para decirte, ¿no? Por decirte uno de los grandes. Pero claro, ante una situación como esta, que van a tomar un pueblo y la iglesia está ocupada por las tropas españolas y de ahí están disparando, pues se dispara.
Eso sí, para mí que fue uno de los grandes errores que se cometieron. ¿Por qué? Porque para mí el gran problema ahí es cómo se hace fe ideología. Se sienten que están agredidos también, o sea, la iglesia jerárquica y tanto clero español se sienten agredidos por todos estos cubanos que quieren independizarse. Los ven mal, los ven como gente que están en contra de lo que debe ser. Cuando llegamos a 1899, tenemos también otro resultado, que es la posición de la iglesia, la posición de la jerarquía de la iglesia como iglesia española, y recalco mucho esto, como iglesia española con respecto al movimiento independentista. Esas son las famosas discusiones en torno a cuál es el papel que la iglesia tiene que jugar en estas circunstancias. La ausencia de clero, la falta de clero. El primer obispo que se nombra en La Habana es italiano. El Papa León XIII solicita a Estados Unidos que en las conversaciones, que en el Tratado de Paz de Cuba que se firmó en París, no participe la posición independentista cubana y que a Cuba no se le vaya a dar de ningún modo la independencia, sino que Cuba quede adscrita a los Estados Unidos. El Papa León XIII, el mismo Papa de la encíclica Rerum Novarum, es un Papa que se manifiesta por el anexionismo, ya con Cuba a punto de convertirse en república. Había temores con la república, habían temores con todos estos movimientos que, en definitiva, se habían tenido enfrentamientos con la misma iglesia, era porque habían posturas que después la iglesia va cambiándolas. Hago una distinción que creo que es sumamente importante. Una cosa es la jerarquía eclesiástica guiada por el patronato de los reyes de España, que está apoyado por el papado, y otra cosa muy distinta es el sentimiento religioso católico de una gran parte de la población cubana. El arzobispo Francisco Sáenz de Urturi es un hombre que era un español, indiscutiblemente, pero ese hombre sufrió mucho el problema del bloqueo de Santiago, bombardeos de los acorazados norteamericanos, la guerra como tal, la situación muy grave. Eso no ocurrió en La Habana, no. Y este hombre quedó muy afectado. Es más, él va a ver al jefe militar norteamericano que está, después han tomado la Loma de San Juan y todo aquello, va a verlo para procurar algún beneficio para Santiago, para la iglesia, porque están pasando prácticamente hambre. Y se tiene que ir de ahí con un no rotundo. La iglesia tiene un papel importante que los dejen fuera de todo, porque la iglesia está contra los mambises, el mismo Santander y Fruto. Después que ya se produce la ocupación de Santiago, que se iza la bandera norteamericana en La Habana, que se designa el gobernador norteamericano en La Habana, Santander y Fruto empieza a cambiar. Entonces a mostrar una cara como benévola ante los mambises, pero eso ya no hay quien se lo trague. Se parte de un momento de conflicto. Sobre todo ese conflicto se centra entre Máximo Gómez y Esbarrete, dado que hay un grupo de sacerdotes cubanos que proponen que el obispo de La Habana sea un sacerdote cubano, mientras que es nombrado Esbarrete. Ambas cosas tienen su lógica. Esbarrete es un especialista realmente en temas de relación Vaticano-Estados Unidos, y va a negociar los intereses de la iglesia, no solo los intereses materiales y los espacios estructurales, sino también el interés de poder lograr una iglesia que vuelva a ser o que sea realmente la iglesia que necesita la nueva república. Calixto García manda a que se celebre, no estaba en ese momento ahí, pero Sebreco, que es el general Sebreco, es el que
su lugarteniente y demás, de sus estados mayores, que va a estar presente, va a pedir y va a estar presente en la misa que se celebra en el primer territorio, decía, independiente, van a decir así porque todo lo demás está ocupado por Estados Unidos, pero también va a haber oficiales americanos en esa misa en el Cobre. Vaticano hace también una sugerencia de Chapelle, una buena decisión, que es nombrar al arzobispo de Santiago de Cuba a un sacerdote criollo que había estado siempre vinculado también al sentimiento independentista, que es Monseñor Barnada. Las banderas son ante todo un simbolismo. Entre 1899 y 1902 hay 3 banderas que se izan o que están izadas en el morro. Una que es arriada el 1 de enero, que es la española. Una que es izada el 1 de enero, que es la norteamericana. Y una tercera que es izada el 20 de mayo de 1902, que es la cubana. Lo interesante de la bandera cubana es que es una bandera, a diferencia de la española, laica. Toda la simbología nacional cubana no viene de ninguna religión, viene precisamente del pensamiento laico. En 1901 surge la primera constitución oficial de la República de Cuba, no las de la República de Cuba en armas, la de Guaymaro y Maguayú y La Yaya, sino la primera constitución que va a regir en la república que surge. Fíjate que es muy interesante, en América Latina, las 2 constituciones de Cuba, la primera en 1901, comparativamente con la estructura jurídica constitucional del continente, es una de las constituciones más progresistas. Ninguna otra constitución tenía la libertad religiosa salvo la de México. La constitución se pretendió por algunos que no tuviera nada que ver con religión, que no se nombrara ni a Dios, pero algunas voces importantes se levantaron a favor de él. Y uno de los grandes defensores va a ser Juan Gualberto Gómez. El debate constitucional es muy interesante. Lo que se puede afirmar es que la Iglesia tuvo muy poca representación en ese debate. Hay una mayoría masónica o laica, librepensadora, que es un término muy común en la época. La contienda republicana que se produce en torno a la primera constitución cubana, a la constitución de 1901, hecha redactada bajo una tutela norteamericana, pero es una contienda interna entre fuerzas independentistas y fuerzas reformistas moderadas, dentro de las cuales hay autonomismo, hay anexionismo, hay posiciones que tratan de ser simpáticas a Estados Unidos. Por ejemplo, Gonzalito de Quesada, el hijo del amigo de Martí, fue el embajador en Washington que solicitó la segunda intervención de Estados Unidos. Empieza a haber un debilitamiento, no sé si me explico, y una claudicación, empiezan a producirse claudicaciones también. Bueno, Estrada Palma, que fue en cierta forma, fue un hombre de confianza de Martí, y enseguida pues se volvió en el hombre de confianza de Estados Unidos por antonomasia. Nosotros vamos a surgir con una constitución que nombra a Dios y que pide que se separe la Iglesia del Estado, pero que se tome en cuenta la moral cristiana. Es decir, libertad de culto siempre y cuando no afecte los principios de la moral cristiana. Así está en la Constitución del 1. Creo que fue una continuación de la presencia norteamericana, que básicamente era protestante, de distintos grupos protestantes, religiosos protestantes cristianos, que tuvieron una influencia muy importante en Cuba y que muchos cubanos veían a Cuba como una nación básicamente católica, apostólica y romana. Mientras tanto florecían, sobre todo en el interior de la isla y en la propia capital, una presencia protestante muy importante y muy sólida. Cuando se produce la independencia, en el sentido que los Estados Unidos entregan el poder en 1902 a los cubanos, pero bajo ciertas condiciones, de cualquier manera ya la Iglesia tiene que ser diferente. Tiene que ser diferente y hay inclusive nombramientos de prelados norteamericanos, porque un sector que temía que los mambises fueran a
a ser muy negativos hacia la iglesia, porque muchos de ellos no eran realmente personas que simpatizaban con la tarea de la iglesia, pues ellos, la iglesia empezó a moverse diferentemente. Vinieron muchos religiosos de Estados Unidos, católicos y no católicos también, pero la iglesia católica recibe una gran influencia de los Estados Unidos. Los gobernadores americanos favorecen a la iglesia católica, devolviendo, tratando de compensarle por las amortizaciones en época de los gobiernos liberales. Hay 7.200.000 pesos que se le van dando a la iglesia del fondo cubano desde que llega Wood hasta la época de Mr. Magún, que por cierto fue condecorado por la iglesia romana sin ser el católico, precisamente por esa cuestión. Ellos favorecieron a los católicos, veían con simpatía también a los protestantes, pero la república no se inicia como una república religiosa. A ver, una república que separa a la iglesia del Estado, como siempre había estado en todos los procesos independentistas, ¿no? Se separa, se establece la libertad de culto, la iglesia trata de recuperarse, en condiciones diferentes, va dejando de ser aquella iglesia española y ahora va tomando más forma de iglesia cubana, aunque con alguna influencia norteamericana. Hay una primera república que es hasta la Revolución del 30 y hay una segunda república del 30 para acá. Acuérdate que en el 34 es que se levanta la enmienda Pla. Hay que decir que Cuba, como realidad político-social, siempre ha tenido algo muy singular en nuestra región. Quizás por ser la última que se independizó de España, quizás porque su guerra de independencia fue muy dura, difícil, y alcanzó gran popularidad el hecho de su independencia, que no pudo lograr Puerto Rico, que no pudo lograr Filipinas, pero Cuba sí, ahí cerca de los Estados Unidos, aunque fuera una independencia dependiente, pero bueno, todo aquello hacía de Cuba algo especial. Si no hubieran aceptado la enmienda Pla, los norteamericanos se quedan gobernando a Cuba, no como en Puerto Rico, peor, como en Filipinas. Acuérdate que esa guerra hispanoamericana generó 3 modelos neocoloniales. En Filipinas reprodujo el esquema colonial español, asumido entonces por Estados Unidos. En Puerto Rico el Estado Libre Asociado, y en Cuba produjo un Estado formalmente independiente y económicamente manejado con algunos resortes políticos y militares. Yo diría que la sociedad laica cubana tuvo una ventaja que, por ejemplo, la francesa no lo tuvo. La religión, al ser adoptada, hizo que la iglesia tuviese unos creyentes más convencidos de lo que en otras partes era simplemente un dogma. Aquí el laicismo no es tan drástico como el laicismo que puede venir de Europa, porque siendo un país laico, el presidente de la República, al tomar posesión, invoca el nombre de Dios, jura sobre la Biblia, pero hay un laicismo práctico también, en que se alejan de preceptos religiosos. Este proceso llevó a grandes contradicciones. Por ejemplo, un debate muy fuerte en el 18, que es la ley del divorcio. Ese debate, la iglesia, de hecho, lo pierde, si se aprueba la ley del divorcio. Fue interesante la discusión de la ley. Yo he leído los discursos de aquellos grandes legisladores, también grandes oradores cubanos, muchos de ellos en contra del divorcio, que hablaron del riesgo de la familia, de la inestabilidad del matrimonio, de la problemática de los hijos y de la custodia de los hijos, del sufrimiento de los hijos a causa de la separación de los padres, etcétera. Pero triunfó la ley del divorcio muy temprano en Cuba. El proceso que se da entre 1902, cuando ya surge la República, y 1936, para poner una fecha, es un proceso en el cual se va reestructurando hasta la propia imagen de la iglesia. Pero vaya, la iglesia también no fue
La jerarquía no estuvo en contra del gobierno del presidente Machado. Inclusive el arzobispo de La Habana hizo grandes elogios de la obra de Machado, etc. Pero hay que entender también que es la cultura esa que va desarrollándose muchas veces de respeto a la autoridad y de estar de parte de hasta cierto punto de la autoridad para poder estar lo mejor posible, lograr concesiones. Hay que entender que a veces la labor no es fácil. La iglesia a veces ha contado con recursos económicos, a veces no ha contado con recursos económicos. Por ejemplo, las personas que más contribuían a la iglesia eran personas de cierto nivel social. Y dentro de esas personas de cierto nivel social había muchos que no querían problemas con el gobierno. La iglesia empieza a rescatar los valores cubanos que le pertenecen. Primer valor, Barnada hace en Santiago de Cuba un homenaje a Antonio Maceo. Y hace algo muy interesante. La primera partida de nacimiento de Antonio Maceo, los padres no están casados y aparece como Antonio Grajales. Barnada hace una nueva partida de nacimiento y agrega al nombre de Antonio, Antonio de la Caridad. Este es un primer síntoma de una reforma a la que se va. La iglesia pues va teniendo una visión de que tiene que no solamente cubanizarse, sino que ser más agresiva en aspectos, y la palabra agresiva la uso en una buena forma, ¿no? Activa, moverse, trabajar, y para poder traer la gente de regreso a los templos. Y así, el primer periodo del año 1901 al año 1930, a los años 30, la iglesia tiene muchas dificultades en ir recuperando, pero lo va haciendo, va ocupando espacio. Vuelven a entrar a Cuba o se fortalecen, si es que ya estaban, muchas congregaciones religiosas, tanto masculinas como femeninas, que tenían entre sus carismas fundamentales el servicio a la juventud, a los niños, a los pobres, a los ancianos, a los enfermos, en estos dos ámbitos que te he señalado, el ámbito de la instrucción y el ámbito de la sanidad. Entonces hay todo un proceso que va a romperse muy rápidamente. Primero, las escuelas católicas, la venida de muchas congregaciones religiosas de distintas partes del mundo, masculinas y femeninas. Los hogares para ancianos que tenían las religiosas se iban multiplicando. Prácticamente el cuidado de ancianos en Cuba estaba en manos de congregaciones religiosas femeninas. Lo que son las hermanas de Santovenia tenían 17 asilos en Cuba. Entonces todo esto iba creando ya una presencia, dijéramos, servicial, caritativa, educacional. Eso yo creo que fue un acierto para la iglesia en Cuba, porque eso permitió de nuevo contactar con el pueblo, acercarse nuevamente a la realidad de una sociedad que se fundaba, que se refundaba de alguna manera, y aportar ese servicio valioso, de calidad y al mismo tiempo valorado y apreciado por el pueblo cubano. Y luego tiene la ventaja de que la gente está acostumbrada a bautizarse y por lo menos una parte de la población a casarse por la iglesia o a acudir a los servicios funerales. Y ya eso es una presencia en la vida de la gente. La Virgen de la Caridad del Cobre fue propuesta en el 15 al Papa y fue coronada en el 36. Mi pregunta es la siguiente: Cuba no tenía patrona hasta esa fecha. Evidentemente tenía una patrona. Esa patrona es la Virgen de la Asunción, por lo cual Velázquez pone a su primera población Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa. Es decir, realmente el nombre es Nuestra Señora de la Asunción. Después por el lugar se le agrega Baracoa. Y el primer escudo de armas de Cuba tiene a la Virgen de la Asunción, que es la patrona de Cuba. Ningún otro escritor cubano del siglo XIX, estoy incluyendo a Félix Varela, a José Agustín Caballero, estoy incluyendo a figuras
determinada significación, tienen en sus papeles a la Virgen de la Caridad. En Cuba el pluralismo religioso siempre ha sido fácil de establecer. Primero por la religiosidad sincrética, que siempre ha sido muy grande. Segundo, por la presencia de otras confesiones religiosas. Y sobre todo porque una gran parte del pueblo cubano es indiferente al fenómeno religioso. El sincretismo en Cuba no está simplemente significado por la identificación de imágenes. El sincretismo se viene a implantar sobre un mensaje cristiano que también es conocido. Esas personas saben rezar el Padre Nuestro, esas personas saben rezar el Ave María. Hay un sincretismo, pero que no borró, si no, no sería sincretismo, no borró el mensaje cristiano que es precedente, que es el creador de sentimientos profundos religiosos, de los más valiosos. Por eso, Padre Eustaquio, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Yo creo que la clave primera nos las da ellos mismos. Hay que partir de la fe que ellos traen. Nosotros no podemos alterar el proceso de fe que está muchas veces incipiente en el corazón de esos creyentes. Lo primero que hay que hacer es respetar la fe que ellos traen. Respetar significa tenerla en cuenta, no necesariamente que coincidamos con todas las cosas religiosas que ellos poseen o traen, pero ciertamente empezar contando con la fe ya tenida me parece que es el primer elemento que habría que tener en cuenta. La iglesia es madre, ese es el principio predominante. Yo creo que primero está el punto de, esta es tu casa, te excluyen por ahí, yo no te excluyo, lo que te propongo es un camino superior. Lo demás muchas veces es añadidura, simbiosis, a veces llega a ser folclore o a veces llega a ser tradición, pero sin que quede aparte el mensaje cristiano. Por ejemplo, el código moral de la religiosidad popular o del sincretismo religioso incluso, no podemos negarlo. Hay puntos en los que se empata con nuestra propuesta moral. La clave es aprovechar esos espacios, no juzgar. La clave está en las propuestas. Cuando tú reconoces que una propuesta te hace más pleno que otra, entonces tú das el cambio. Hay un elemento que es clave, la formación y desarrollo de los colegios católicos. En 1903, en Francia, están dando los pasos para la estructura del Estado laico francés. Y una de las medidas es la expulsión de los hermanos maristas. Y en septiembre del 3 abren colegios en Cuba y nada menos que en Cienfuegos. Lo significativo es que en ese periodo entraron órdenes francesas, órdenes norteamericanas, órdenes españolas, sobre todo mucho las órdenes españolas, que permitieron que en poco tiempo se creara toda una red de colegios en Cuba. Solamente para una referencia, en 1914 ya existían 54 colegios católicos. En 1940, 112. Y en 1955, 212. Es decir, que la red católica que formó a la juventud católica republicana surgió en la propia república. La iglesia no tenía interferencia en
en su papel educativo, pero tenía que responder, como es lógico, a las estructuras educacionales que tenía la nación. Y de hecho, ya cuando eran los exámenes de bachillerato, sobre todo, tenían que ser examinados por una profesora del Estado. Que en la Constitución de 1940 se da un paso que hasta entonces no había existido en la sociedad laica anterior. La enseñanza universitaria siempre había sido del Estado. Las tres universidades, bueno, hasta el 40 hay una sola universidad, la Universidad de La Habana, que es la Universidad Nacional. Pero la Constitución del 40 establece la posibilidad de la creación de universidades privadas. Y esto va a dar origen a la primera universidad católica en el 48, que es la Universidad de Villanueva. Pero hay que decir también que la de Villanueva fue la primera universidad católica. Pero ya para los años 57, 58, habían sido aprobadas otras universidades católicas. En particular, recuerdo la de los maristas y la de Belén. Pero yo diría que en Cuba había, por lo menos así, con un reconocimiento académico, 300 y tantas escuelas católicas y alrededor de 100 escuelas protestantes. Ellos tienen que haber ejercido influencia y lo ejercieron. Pero la inmensa mayoría de la población no estudió en esas escuelas. Es decir, estamos hablando de minoría. Cuba en el año 59 tenía más de 6 millones de habitantes. Mira a ver cuántos cubanos de esos 6 millones estudiaron en escuelas religiosas. Ahora, lo que pasa es que muchas veces esas personas tienen más oportunidades y tienen más una formación específica en ciertos temas y resaltan más. Pero yo diría que si vamos a hablar de las escuelas, habría que hablar sobre todo de las escuelas públicas y las escuelas privadas pequeñas que había en los pueblos. Pero sí, tienes un punto ahí fuerte. Escuelas como Belén, por ejemplo, tuvieron una influencia extraordinaria. Cuando uno ve hoy los colegios, algunos lamentablemente venidos a menos o en ruinas como La Salle, ¿no? Pero el mismo colegio de Belén, que es hoy el ITM, cuando uno ve lo que se hizo en aquellos momentos, o los templos que se erigieron, el de la calle Reina, el templo de los pasionistas aquí en Avíbora, realmente pocos países pueden tener esa, ese florecimiento en esa parte del siglo XX. A veces tienen monumentos de la época colonial, sí, pero no como los nuestros. El pueblo quiere amor para sentirse fuerte y por eso siempre está con más vida. Queremos entonces hablar de algunos elementos que van de 1940 a 1959. No creo que se pueda asociar a la Iglesia a ninguno de los movimientos políticos que se están dando en esa época. Hay católicos en todos los bandos. Por supuesto, hay un bando anticatólico. Los católicos pertenecían al partido que más les gustara. Sí, por supuesto. Siempre y cuando estuviera acorde con los principios católicos, con los principios cristianos. Entonces no había un partido católico a la constituyente, ni mucho menos. Sí hubo católicos en la constituyente. Ahora, los obispos sí escribieron, sí presentaron una serie de ideas, de solicitudes que pedían a la constituyente. Algunos me parece que volvían, en algunos puntos, parece que todavía tenían un deseo de que la nación fuera oficialmente católica. Y los puntos esos creo que prácticamente no se tocó ninguno en la constituyente, de lo que presentaron los obispos. Porque de hecho había libertad, se mantuvo la libertad religiosa, la educación, había una educación oficial nacional a la cual tenía que acogerse la iglesia, ¿no? Cuba entraba en una etapa de estabilidad política después de todo aquel tiempo convulso de los años 30, desde Machado hasta que Batista toma el poder, pasando por aquellos presidentes transitorios, y llega el momento en que
toda esta etapa se estabiliza ya con Batista como jefe del gobierno, hasta que convoca la Constitución del 40, la constituyente, y después de esto se celebran elecciones en el año 44, ya muy libres, y sale electo Ramón Grau San Martín. Entonces la iglesia, como es natural, entraba también ya en un periodo de crecimiento y desarrollo después de los primeros años de la República, que había sido un tiempo muy difícil. En la década del 40 probablemente será la época, diríamos, luminosa de alguna manera para Cuba, de muchas asociaciones laicales y de la acción católica cubana, que llegó a estar estructurada en sus ramas de juvenil, de mujeres, de hombres, de obreros, de trabajadores. Es decir, se comprendió y se fue adquiriendo una conciencia cada vez más profunda de que había un laicado, y cuando me refiero al laicado hablo de los bautizados, que sin ser sacerdotes o consagrados ejercen su vocación cristiana y su misión de servicio, que hacen presente a Dios y a la Iglesia en medio del mundo. Hay que pensar lo que significó el movimiento laical, pero en particular organizaciones como la Juventud Obrera Católica, la Juventud Estudiantil Católica, los Caballeros de Colón, una amplia gama de asociaciones católicas que surgen y que van conformando también un proyecto social. El clero cubano empieza a crecer, hay sacerdotes cubanos, también en las congregaciones religiosas, empieza a haber en los jesuitas cubanos, franciscanos cubanos, clero de Cuba. La iglesia llega en este periodo a madurar con figuras importantes una doctrina social. Creo que una de las figuras más importantes, que hay que reconocerla como centro de ese proceso católico, es Monseñor Manuel Arteaga. Era un hombre humilde, tenía origen camagüeyano, de una gran sencillez, que tenía fortuna personal, que invirtió toda en la iglesia. Extraordinario como sacerdote, hablaba francés muy bien, tenía una cultura amplia. Arteaga representaba realmente lo más auténtico de la evolución del catolicismo cubano. Su tío, Ricardo Arteaga, era una de las figuras católicas más importantes del independentismo cubano. El anterior arzobispo de La Habana, Monseñor Ruiz, estaba buscando una figura sacerdotal cubana que pudiera ser su vicario. Él viene de Camagüey para esto, es el vicario de Monseñor Ruiz, muere Monseñor Ruiz en el cargo, y entonces él es nombrado, como se llamaba en la época, vicario capitular. Su influjo, su presencia como al frente de esta diócesis de La Habana, hizo posible que en la Constitución del 40 comenzara a redactar la Constitución mencionando el nombre de Dios. Es interesante ver la decisión del Santo Padre, de Pío XII, de nombrar un cardenal, porque había pocos cardenales fuera de Europa en aquel momento. Pero Arteaga es nuestro primer cardenal, y eso significó algo extraordinario en todos los sentidos, no solo en Cuba, sino si se observa América Latina, el lugar que va a ocupar ya la iglesia cubana con Arteaga. De tal modo que este cardenal tuvo una representatividad en un país católico de tanta práctica religiosa y tan grande como México. Es el cardenal Arteaga quien va a coronar a la Virgen de Guadalupe. A Venezuela fue,
a toda América, en la América Central, muy conocido, era como el cardenal de esta zona, de toda esta parte del mundo. Pero Arteaga es el impulsor del movimiento laical cubano y es el impulsor del desarrollo de la formación de sacerdotes cubanos. Es la figura importantísima en la colocación de los grandes símbolos cubanos católicos en esa época. El cardenal Arteaga no se puede presentar como un gran líder opositor de ningún gobierno hasta la llegada de la revolución. Es decir, tenía excelentes relaciones con los gobernantes, excelentes. Sin embargo, Pérez Cerante, que también tenía buenas relaciones, pero era capaz de presentar ciertos desafíos, ¿no?, en casos específicos, como sucedió durante los años 50 cuando la revolución que dirigía Fidel Castro. Inclusive la salvarle la vida a Castro cuando Moncada, eso se inicia con el cardenal, pero el cardenal las pasa, por supuesto, al titular de la diócesis, el ocupante de la diócesis o la arquidiócesis de Santiago de Cuba. Pero yo diría que los dos fueron personajes de importancia en la sociedad cubana. Y en un momento en que hay una serie de obispos en Cuba, década del 40 y del 50, que van a ser obispos con una, cubanos, y algunos como Arteaga, con un gran sentido de la cubanía. Pero por ejemplo, un gallego como es Pérez Cerante, pero que ha estudiado aquí en el seminario de La Habana y que fue parte del clero de La Habana, y es un hombre que va a tener un sentido muy grande de lo que es el pueblo cubano. Fue un gran obispo misionero. No obstante, también con posturas muy positivas, históricas. Es verdad que ¿cómo se llama? Pérez Cerante intercede por Fidel cuando en Moncada, y es verdad que la revista La Quincena se fundó como una publicación progresista de izquierda bajo la dirección de un cura vasco que lamentablemente no se saca más a flote, habría que releerla. Lamentable, si la Iglesia tuviera otra posición, hoy decía, ya hubiera una posición mejor, quiero decir, orgánicamente, hubiera hecho una edición completa de las obras del padre Viaín, un cura vasco que tuvo mucho peso, que fue el director de La Quincena. Después La Quincena basculó de ser un órgano de la izquierda de la Iglesia a ser un órgano de contrarrevolución bajo Boza Masvidal. Es decir, ahí todo está muy ligado a quien la dirigía. Alrededor de La Quincena, entre otros que hubo, habían dos jóvenes católicos, Rubén Darío Rumbao y Amalio Fiallo, que tuvieron la iniciativa de fundar un partido de corte demócrata cristiana muy avanzado y muy progresista. Amalio Fiallo era un hombre, un orador extraordinariamente dotado y un hombre de un gran nivel y cultura. Y tenía, entre otros, a Chicho Río, Nicolás Río, que fue el organizador de la parte joven, estudiaba en ingeniería en esa época y fue un militante insurreccional muy valioso dentro del directorio revolucionario del Camagüey, como es lógico también. O sea, este partido, Movimiento de Liberación Radical, se funda en el 54, tiene una actitud definitivamente antibatistiana, muy progresista, con lo mejor de la doctrina social de la Iglesia, con posiciones muy cercanas a los revolucionarios más radicales. El problema es el siguiente, ¿no? La Iglesia institucionalmente se compromete mucho a lo largo de la República, de manera creciente además, se compromete mucho también con el crecimiento del capital, con el fortalecimiento de la oligarquía y con la presencia norteamericana en el capital cubano. El tema de la diferencia de la atención pastoral, al punto en que la Iglesia privilegiaba pastoralmente a las clases altas, y cómo eso se nota en todas esas cosas, en los programas televisivos de sacerdotes que iban dirigidos a la burguesía media alta, el padre Aldeaseca, eran consejos para
evidentemente para clase media, no para quien no tenía cómo alimentarse el día siguiente. Eso lo trata muy bien la historia eclesiástica de Cuba, en 11 tomos, del padre Emmanuel Testé. La situación con Batista se fue haciendo cada vez más dura, más difícil. Hay una persona que me ha dicho, Monseñor, no dejen de hacer una buena investigación y rescatar la figura de muchos jóvenes mártires de la Revolución que eran francamente católicos. Y de don José Antonio Echeverría, un Fructuoso Rodríguez, cuya hermana era hija de la Caridad. Pero también está René Fraga en Matanzas, que era un catequista. También sabemos que hubo apoyo por no pocas cristianos y cristianas, no solo católicos, también de otras denominaciones. Pienso en Fran País, que era bautista, hijo de un pastor bautista, pero católicos como José Antonio Echeverría, por citarte probablemente el más paradigmático, que llegó a ser presidente de la FEU y que el mismo día que lo mataron, antes de salir al asalto a Radio Reloj y Palacio Presidencial, había estado en misa y se había confesado y mandó el recado: díganle a mi mamá si me pasa algo, que yo me confesé y que comulgué esta mañana y que por lo tanto he estado en paz con Dios. Estos grupos de juventud y no tan jóvenes empiezan un poco a conspirar contra Batista. Pensemos que en la célula que secuestra a Fangio, en la parte, diríamos, que llevaba un poco la tesorería de ese grupo, está el que va a ser después obispo de Pinar del Río, Boza Masvidal, apoyando, haciéndose un poco quizás de la vista gorda, o mucho más que eso, en la Caridad. Padre Pérez Varela, Ángel Pérez Varela, de Regla, que lo van a ver el grupo que secuestra vamos a decir así, entre comillas, secuestra la imagen de Nuestra Señora de Regla, porque quería el gobierno de Batista, creo que ahí está Ventura, está metido en eso, quería hacer una demostración y sacar la Virgen y demás, y estos muchachos, estos jóvenes, le van a hablar a él, y él dice, bueno, ustedes no me digan, yo voy a dejar todo ahí preparado, abierto, pero ustedes no me digan nada cuando van a entrar ni nada de eso. O sea, tan es así que después él fue muy valorado, ya él falleció ya. En el seno de la iglesia habían muchas discrepancias. Habían obispos, donde está el mencionado por ti, Pérez Cerante, y estaba también el famoso Martín Villaverde de Matanza, que eran notoriamente antibaticianos. Pero el resto de la jerarquía no lo era. El resto de la jerarquía estaba a favor de no denunciar a Batista. El más notable de eso era el arzobispo auxiliar de La Habana, Monseñor Müller. El cardenal nuestro, el cardenal Manuel Arteaga, tenía ya una edad muy avanzada en ese momento, y realmente el individuo que estaba en el trabajo diario de la iglesia, por decirlo de alguna forma, era Monseñor Alfredo Müller. Pero Monseñor Müller, que estaba al frente de la iglesia, era batistiano declarado. En los primeros, o sea, en los días que las tropas del Directorio ocuparon el Palacio Presidencial, allí en el Palacio Presidencial había la habitación de Batista, había una habitación anexa que estaba llena de los regalos lógicos que recibía Batista por la Navidad de fin de año. Debemos recordar que estábamos en fin de año cuando Batista se va. Y entre muchas otras cosas, allí había un regalo enviado por Monseñor Müller con una tarjeta que yo conservé y la publiqué en el periódico Combate en su oportunidad. Estaba dirigida a Marta Fernández, era una tarjeta de visita del obispado, con el cuño del obispado, manuscrita por Müller, y le decía, entre otras cosas, que le enviaba un regalo, que él se iba de viaje, que le agradecía mucho el regalo que le había enviado por el viaje, que rezaba por ella y por Batista, etcétera, etcétera, ese tipo de cosas. Eso eran 2 o 3 días antes de la huida de Batista. Ese tipo de realidades hizo que la iglesia apoyara también los que entendían la causa, diríamos, de crear una nueva situación de mejoría para el pueblo de Cuba.
En 1957, la masonería inaugura el gran templo masónico que se encuentra en Carlos III. Para muchos cubanos quizás la simbología de ese lugar se pierde. Está la calle Reina, que termina con la iglesia de los jesuitas. Para los masones, la calle Reina significaba la colonia, estrecha, oscura, nada arbolada, y con la iglesia de los jesuitas al final. Y allí mismo se colocan dos columnas, que ustedes pueden ver, las columnas de Hércules, que detienen la colonia. Y viene Carlos III, arbolada, amplia, a pleno sol. Y en esa esquina donde se inicia Carlos III, se hace en la Gran Logia Masónica. Hay una discusión de la altura. Cualquiera que se coloque a cierta distancia podrá ver como los dos edificios más importantes de esa zona, la iglesia de los jesuitas y el edificio de la Gran Logia. El edificio de la Gran Logia que culmina en una bola del mundo con la insignia masónica arriba, y la iglesia de los jesuitas que culmina con la cruz. Lo interesante es que los masones empezaron a construir ese edificio con la idea de superar la cruz de los jesuitas, pero el dinero no alcanzó, y por tanto la insignia masónica queda algo por debajo de la cruz de los jesuitas. Interpretaciones se los dejo a ustedes, pero realmente la ciudad de La Habana tiene ese enorme simbolismo, donde termina la colonia y donde empieza la república. No le pusieron Carlos III por gusto. Carlos III fue el rey que expulsó a los jesuitas de España. Carlos III fue el rey que inauguró la Sociedad Económica de Amigos del País, que también hizo su edificio en esta avenida. La iglesia, obviamente la iglesia no era partidaria, nunca lo ha sido en ningún momento, de revoluciones violentas. No es ese el estilo, diríamos, de Cristo, del Evangelio. Hay documentos que lo atestiguan, que los obispos de Cuba en los finales de la década del 50 explícitamente le pidieron al presidente Batista en aquel momento que había que buscar una solución negociada a la grave crisis que Cuba estaba enfrentando a nivel social, diríamos. Y tenemos un caso, hay más, pero bueno, este es un caso típico de un sacerdote de La Habana que le pide permiso al cardenal Arteaga y se va a Santiago con cartas para Pérez Cerante, y entonces sube a la sierra, que es el comandante, el padre, sacerdote comandante Guillermo Sardiña, que murió en el 65 conservando el grado de comandante y capellán del ejército rebelde. Nunca renunció a su, aunque no hiciera mucho ya, pero nunca renunció a eso. En los lugares donde está el ejército rebelde, aparezcan sacerdotes también. El padre Sardiña, cuya sotana verde olivo fue realmente, y sus grados de comandante, fueron realmente algo simbólico dentro de la Revolución Cubana. Era la parte católica de los revolucionarios cubanos. En la parte insurreccional de los años 50 existieron varios padres que fungieron como capellanes del ejército rebelde, ya que muchas veces solo se menciona al padre Sardiña, pero también hay que mencionar a los padres Ángel Rivas, el padre Lucas, que también fueron capellanes en la sierra en 1958. Lo otro que me parece que es importante tener en cuenta cuando se analiza esta etapa de los años 50 es las exigencias que hizo la dictadura a instituciones completas. El 13 de marzo de 1957 se produce el ataque al Palacio Presidencial. Prácticamente posterior al ataque, todas las instituciones reconocidas pasaron por el Palacio Presidencial a felicitar a Batista por no haber
no haber sido ejecutados, entre ellos el cardenal. La Iglesia invariablemente ha tenido una opción y que la hemos vivido a lo largo de toda la historia de Cuba, con las diferencias, que las circunstancias, que la comprensión de la realidad y que los puntos de mira personales, diríamos, de cada hombre o mujer de iglesia del periodo le permitieron asumir. Pero yo creo que ha sido una constante en todos los periodos servir al hombre, servir a la persona, servir al pueblo cubano, servir a su unidad, servir a su progreso globalmente considerado, progreso espiritual, pero también progreso material. En toda esa década la Iglesia se mantuvo sirviendo a los pobres, ayudando a promover a las personas, educando a la juventud, a los niños, ofreciendo valores, ayudando a las familias. Ahora, si saco el paréntesis de 1902 a 1958, la República, yo diría, para la Iglesia, fue alcanzando paso a paso, con un trabajo que no fue de una generación, que fue de varias generaciones, fue alcanzando el espacio que no tuvo en la colonia. Fue el espacio de cubanización de la Iglesia. Yo hablo de dos conceptos. Yo digo la cubanización de la Iglesia y la catolización de gran parte del pueblo cubano. Me parece que ese fue el gran logro de la Iglesia en ese periodo. Me parece que lo logró a través de la educación, de los retiros espirituales, de la prensa, del movimiento laical. Logró realmente un renacer, y no diría un renacer, diría realmente un nacer en un siglo que marcó definitivamente el surgimiento de una iglesia cubana con todas las características que ella necesitaba. Y en eso llegó Fidel, y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar.